¿Quién graba, Nico? Ya está grabando. Ya Ahí estoy está grabando. Ah, ok. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Hola. buenas Hola, noches. hola, Ira, Bien. buenas noches. Ya están muy puestos. Sí, Listos. Sí. Ya están listos y dispuestos. La Sí. cámara se me hace que está como sucia. Yo no sé qué pasa. No, no, pues así se ve. Así me veo. Así estoy. Ah, ok. Vamos a respirar profundo. Y vamos a ir a ver o verificar una situación desde la parte esotérica. Voy a contar de 3 a 1. Nico, te vas a la parte más física de este personaje. Fede, te vas a la parte más emocional y Margarita te vas a la parte más sutil. Y voy a contar de 3 a 1 y vamos con este señor Benedicto XVI. 3, 2, 1. Nico. La primera sensación que tengo es como si mi cuerpo estuviera boca arriba, pero me faltara toda la cubierta de la carcasa de mis huesos de la parte de arriba. O sea, siento mi cráneo como si me faltara el pedazo que sería enfrente de la nariz, del hueso. Siento que mis huesos están abiertos por una parte y se dejan ver el centro de los huesos. Y se siente así como un frío espeluznante, podría decir la palabra, así como un frío mortal, como nada puede vivir en este frío, haz de cuenta. Ok. Observa qué es lo que le mantiene en ese estado de frialdad. Según se dice, el hombre desde la semana pasada había estado con problemas de salud graves, pero la iglesia no había querido informar ni decir nada. Observa qué es lo que lo mantenía así y por qué decidieron callar esta situación. Fede. Bueno, yo lo que estoy sintiendo es como un momento de inconsciencia de la parte racional. Es como que si el cerebro él estuviese dormido o en estado inconsciente. Y en eso percibo como su alma está con mucho rumeo, un rumeo como de preguntas. Y ahí se siente como una confusión, pero la sensación emocional es como si fuera una calma, pero es vacío, es como que si no hay nada que sentir. Entonces, sí lo que percibo son como dos esferas, como dos esferas como arriba de sus pulmones, como si fuera de humo envolviendo, que de alguna forma genera confusión a su parte álmica. Esas dos esferas así son como una nube espesa que percibo que no es algo de él. Ok, vamos a ver qué son esas esferas, pero primero, fíjate, quiero hacerte una pregunta específica. Este señor Benedicto XVI se vio envuelto en un escándalo en este 2022. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana de Múnich se puso a investigar cómo se habían gestionado los casos de abusos sexuales desde 1945 hasta el 2019, en el que se afirmaba categóricamente que Benedicto había gestionado mal algunos casos de abusos sexuales de menores cuando era arzobispo de Alemania, hace décadas, ¿verdad? Entonces,
en esta situación, él también se le acusaba de haber engañado a los investigadores que llevaban a cabo esta investigación en su momento, cuando él estaba en ese puesto. Entonces, 2 semanas después de que se reconoció en una carta los abusos y errores bajo su vigilancia, pidió perdón de cualquier conducta indebida a las personas que hubiese sido afectado. Entonces, en ese momento, él, que se había asociado a muchas tempestades por el puesto que él ocupaba, se sintió debilitado. Entonces, en su gestión como papa, fueron tratados muchas cuestiones de abusos sexuales, pero finalmente no se llegó a una conclusión, vamos a decir, satisfactoria. Observa qué fue todo esto de estos sentimientos, estas emociones, cómo él se sintió a la hora de su muerte, o simplemente no pasa nada. Margarita. Bueno, yo empiezo a ver la Ciudad del Vaticano muy oscura. Empiezo también a sentirlo a él nervioso y ansioso. Y lo veo como su cuerpo, su alma va saliendo de su cuerpo y va recorriendo todas las estancias del Vaticano, recogiendo como energía, como va entrando a una estancia, pasa por corredores, pero hay un ancla que él tiene en la pierna izquierda y esa ancla no lo deja despegarse totalmente de ese espacio, como si su alma estuviera atrapada ahí en el Vaticano. Y veo como los momentos en que él va a hacer toda esa procesión del cuerpo, pues de todo, sí, porque hay una energía, hay muchas energías que están en este momento combinándose y lo que él está observando también es su entierro, toda la ceremonia que va a haber alrededor de él y, y todo eso lo lleva a él a una sensación de querer liberarse, de querer salir. Pero como te digo, esa cadena no lo deja que él se pueda desprender. Y hay un momento donde lo veo a él con una energía en forma de malla. Parece una especie de jaula que está ahí y no lo deja, él queda atrapado. Pero no solamente lo veo a él, sino veo a todos los papas que ya han fallecido. Esto es una especie como de salón donde están todas las energías de ellos. Ujú. En ese salón, ¿cómo es que se mantiene ese atrapamiento en esta red? ¿Qué es lo que hace que esta red los contenga y que ellos no puedan salir? Ahora, fíjate una cosa muy interesante, es como si ellos estuvieran encarcelados. Y fíjate, tras la muerte de Juan Pablo II, Benedicto, o este señor, pidió perdón por los abusos que se hubiesen cometido, porque en realidad la Iglesia ha protegido hasta el día de hoy a muchos sacerdotes. Y en estos abusos, él siempre se caracterizó por minimizar el comportamiento, porque él de alguna manera mantuvo el secreto hacia las autoridades civiles, frustrando o eliminando los procesos penales que se les deberían de seguir a estos hombres y los enviaban a un monasterio, a un lugar donde los retiraban. Entonces, quiero que observes
si esto tiene que ver con esta cárcel o es otra cosa. Nicolás. Mira, Ira, yo observo una estancia en donde hay como este tipo de decorados antiguos con colores rojos y con barbillas así como amarillas doradas, camas así muy grandes y percibo el cuerpo recostado de este señor. Em, es un lugar como muy en penumbra porque la luz es muy poca y solamente entran unos hombres que tienen como unas batas blancas 3 veces al día. Fuera de ahí siempre está solo. Y haz de cuenta que yo lo que observo es que está como petrificándose, como si su piel sudara, sus ojos están como muy rojos, pero no se mueve mucho. Es como si estuviera como pegado. Y yo lo que escucho entre las paredes son como susurros, como si por fuera de ese cuarto hay como más personas que están estableciendo como acuerdos o están haciendo como protocolos o algo así, porque es como si planearan cosas. Ok, observa qué es lo que hay gestándose o planeando y observa si él ya sentía que su vida física estaba a punto de terminar. Fede. Bueno, lo que voy percibiendo, primero se siente como si él no tiene culpa, no tiene culpa, no tiene un remordimiento ni nada por lo que hizo. Y es como si el perdón que él dio públicamente es solamente un perdón que la gente necesita escuchar, pero él siente en lo profundo de él que él hizo lo que tenía que hacer y lo que se podía hacer. Lo que sí veo como que si él viera sangre a través de esas formas de abuso o de lo que sea. Es como si él también se alimentara de alguna forma de todo esto, entonces lo mantiene como minimizado, como decías vos. Es como si él no, es como algo natural, como un proceso tan natural que yo percibo como si él no siente nada, ni siquiera es tan frío y no siente ninguna culpa, no siente, por ejemplo, el dolor de los niños, no siente nada de eso. Es como un proceso natural. Ok. Observa entonces esas dos esferas que tú veías, qué era y qué son y por qué están ahí. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo aquí veo muchas cosas y veo, bueno, toda esta energía del abuso y pedofilia y todo eso es una energía, haz de cuenta, una especie de humo denso que cubre toda la parte, toda la ciudad del Vaticano, pero todo eso está por capas. Y la relación con estos cuerpos, con los cuerpos de estos papas, bueno, hay una parte que al estar los cuerpos enterrados ahí en la ciudad del Vaticano, pues hay una energía que queda ahí pegada en ellos, ahí no se pueden desprender y toda esa energía de ellos va volviéndose en forma circular, como un cuerpo así, como si fueran rayos de un sol. Y en el centro hay una especie de esfera, hay una gran esfera energética que, que los contiene, que los conecta a ellos con esa energía que está en el Vaticano, está dentro de la tierra. Y así, van como por círculos, porque son muchos los papas, y aquí están unos, van pasando, van pasando, van pasando, y esta energía de ellos va creando digamos, como en la superficie de lo que yo estoy observando, una energía, pero la energía de ellos es una energía pesada, es una energía densa, es una energía que no pues, se puede elevar. Además, esto se une con toda la energía de abuso y esto, haz de cuenta, va creando como una especie de cúpula.
Y esta cúpula no les permite a ellos que ellos puedan salir de este espacio, como si ellos quedaran, como te decía, ahí encarcelados, ahí en esta energía, sobre todo porque hay muchísima energía que rodea y y si uno siente la energía parece neblina, entonces es difícil transitar en estos espacios porque se siente el olor y se escucha el dolor, o sea, hay muchos lamentos, hay mucha tristeza y hay una combinación de energías. Es como si estuvieras tú en lo que llaman el infierno, como que se ve por partes, se ve como por secciones, entonces son muchas almas las que también están atrapadas en este espacio del Vaticano, de la Ciudad del Vaticano. Ok, fíjate una cosa, él, dentro de las políticas más radicales que él abordó, era una política en el 2010 donde se prohibía la forma de utilizar los preservativos. O sea, entonces, por parte de la iglesia, se criticó mucho la parte del SIDA en África, y aunque los preservativos aparentemente daban una solución moral o real o como lo quieran ver, al SIDA, a todo eso, él hizo ¿cómo se podría decir? Es que está muy fuerte, pero él decía que un prostituto, o sea, así es la palabra que utilizó, que es muy fuerte, utilizaba los preservativos. Entonces, es un acto de moralización, vamos a decir, o de responsabilidad bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que realmente él estaba buscando en esta forma de sus críticas, donde empezaba a criticar el capitalismo, cuando el Vaticano es una empresa, porque vamos a decirlo así, es una empresa, es un modelo de negocio 100% capitalista? ¿Y por qué él se eligió después de un papa que era muy querido, ¿no? Juan Pablo II era un hombre querido, y realmente ese señor Benedicto no era un hombre joven cuando tomó el mandato de la iglesia. ¿Qué es lo que pasó ahí y por qué esta forma tan radical de ver lo que estaba haciendo este señor Benedicto? Nicolás. Mira, Ira, lo primero que percibo es una situación en donde, como si se jugara un tipo de ajedrez, derriban una pieza para no tener que encarar el resultado de la misma. Es como si en este momento la posición de este hombre em, funciona en efecto a la muerte porque reduce el daño colateral como de preocupaciones, o sea, él está en él ahora es como una carga para estas personas que están platicando aquí, y el que él ya no esté les permite no tener que lidiar con algunas consecuencias. Él, yo ya lo percibo como incluso días antes, como ya muy ausente de su cuerpo incluso. Ok, Como ya en un porcentaje alto, ya cerca del 70%, incluso 3 días antes de su cuerpo. ok. Su latido de corazón era muy, muy bajo. Le decían o le criticaban mucho a ese señor Benedicto que él estaba fuera de una realidad que vivía el mundo. Entonces, que como si la iglesia hubiese sido una posición pues completamente irreal a lo que vivía la humanidad. Entonces, ¿qué fue lo que realmente tú percibes energéticamente que provocó la muerte de este señor? Porque se decía que era una enfermedad, un problema de salud, pero como ya tenía 90 y tantos años, 95 creo, 96, era por su edad que ya él, pues ahora sí que estaba a punto de, pues de morir. Observa qué es lo que pasó
energéticamente ahí. Fede. Bueno, yo estoy viendo la imagen de él de nuevo como acostado, como lo vio Nico, inconsciente, o sea, no, sin conciencia, está con suero, todo así dormido. Y sí percibo que ese humo viene como de los inciensos que ponen adentro de esos balancines, así que no sé cómo se llaman, donde va saliendo el humo. Saumerios. Sí, pero viste que esos especiales así, todo dorado, Ajá. y que va saliendo y es como si ese contenedor estuviese lleno de voces, de intenciones. Cuando me voy al humo, es como si el humo trayera mucha carga energética y voy percibiendo cómo el humo va formando como si fuera como unos símbolos dentro del humo, pero sí percibo mucho como las voces cuando hay un estado de silencio y hacen como un murmullo muy bajo, se siente así el sonido de ese humo y es muy, muy negro. Va entrando como por sus fosas nasales y esa intención se alberga por adentro de todo su cuerpo y eso va haciendo que el cuerpo esté cada vez más oscuro en esa cama. Voy viendo cómo el humo va tomando todo. Observa qué son los susurros o lo que dicen esas voces y qué intención tiene ese humo que está invadiendo o tomando el cuerpo de este señor. Margarita. Bueno, yo primero veo una imagen de él que parece como una especie de estatua donde él no está animado y donde él es manejado. Hay seres sombra detrás de él, pero hay un punto donde se ve en la Ciudad del Vaticano partida en dos, en una grieta. Él está en un punto, en un lado, y del otro lado aquí veo al Papa actual, al Papa Francisco. Los veo como si en ellos hubiera una rivalidad, hubiera un desequilibrio. Hay una pesa en el centro con una gran esfera y ahí hay una guerra entre los dos, pero lo que quiere cada uno sostener es, el Papa, lo que quiere el Papa Benedicto es sostener la iglesia en las tradiciones, pero viéndolos a ellos, la fuerza que tiene Francisco es mayor. em, a la que tiene Benedicto, porque Benedicto se ve debilitado y todo lo que hay alrededor de él, todas las personas que están, que lo apoyan, los religiosos, en comparación con lo que está con Francisco, es mucho más fuerte lo que hay de este lado. Entonces lo que él quería sostener y lo que él quería preservar, pues en este momento viene Francisco y esta grieta cada vez va siendo mucho más honda. En la medida que la grieta va siendo más honda, la parte donde está Benedicto gira y se pone al revés y es como si la tierra la consumiera y entrara a través de Francisco una plataforma, una nueva plataforma de la Ciudad del Vaticano. Se cierra esa grieta, pero va creándose una nueva energía muy diferente y esta energía trae una luz muy, muy brillante, pero hubo un momento cuando vi la grieta, había una forma de un ADN y ese ADN lo que hizo fue separar, hubo una separación y aquí lo que veo es un átomo que está en este momento girando en movimiento y ese átomo es el que está emanando una gran energía y él va cambiando de forma hasta el punto que va tomando hasta las formas de estrella por la velocidad en que él gira. Entonces, en este momento, lo que veo como plano encima de la Ciudad del Vaticano es una energía totalmente diferente y lo que cae con Benedicto es como el derrumbe, como una estructura o estructuras que ya en este momento no están vigentes. A ver,
Bueno, en esta forma en que se divide, vamos a decir, el Vaticano en esta lucha energética de poderes, ¿qué es esa luz que ahora se supone que está Francisco, sí, Francisco, ahora sí vamos a decir que fue el triunfador? ¿Qué es Sí. esa luz? Porque dices, el otro se veían sombras, aquí pues no sé, esa luz, ¿qué es realmente lo que es? Lo que está ahora dominando o irguiéndose como triunfador energético. Nico. Mira, Ira, ¿sí me escuchas? Sí, sí. Vuelvo a conectar con esa primera imagen y primera sensación que obtuve de ese frío como muy arrollador. Ujú, Y es un frío que se siente en los huesos, Ira. Es ujú, como si los huesos se hubieran ido descalcificando primero como así como en un espacio, como en espacios de tiempo largo, como por ejemplo, la descalcificación se veía más prolongada, pero como en el último mes previo es como si se hubieran incluso estado como derritiendo los huesos y se siente como si todo el tracto digestivo cargara como un tipo como de exceso de baba, Ira. Se percibe como si esta parte de aquí de la garganta se hubiera ido cerrando, 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 hasta el punto en que se asfixió. O sea, es como si se hubiera comido algo que lo hubiera envenenado, o sea, es como si hubiera tomado algo que hizo que su cuerpo reaccionara de esta forma, o comido algo, no sé, alguna comida hecha a perder, no sé, algo así. Fue más bien como el proceso de estar siendo tratado con eso como por mucho tiempo. Es como si al cuerpo le hubieran dado una sola opción y eso lo hubiera dañado. O sea, por ejemplo, un exceso de un medicamento o un exceso de un alimento que no contribuyó al cuerpo y lo terminó por matar, sí, así como un envenenamiento, pero no de un momento a otro, fue algo que duró mucho tiempo. Ujú, ok. Observa si él energéticamente sabía que estaba sucediendo esto o si no sabía y qué fue lo que él energéticamente decidió hacer, si sabía, y si no sabía, cómo lo recibió su parte energética. Fede. Bueno, en este humo lo que yo voy escuchando son muchas cosas que lo cargan como con expresiones de, como por ejemplo, no servís para nada, sos un bodoque de basura, em, la gente te odia, sos un patán. Ujú, eh, Después otras perversidades así como muchas palabras distintas como insultos. Y ahí lo que voy percibiendo es que ese humo es un humo muy viejo y no viene solamente de ese momento del incienso, sino de un momento en el ritual de asumición del papado de él. Y ahí yo veo a él cuando él asume que ese mismo humo comienza como una forma de ataque energético dentro del propio Vaticano por quienes no querían que él gane o quede como papa en esas reuniones hubo como una división muy fuerte de decisiones cuando eligieron en el cónclave el nombre. Entonces, la elección no fue querida por una parte y ahí comienza una guerra energética en la que él incluso queda como con estigmas en la espalda, en el cuerpo. Veo que le aparecen así como cortes si fueran de látigo en el cuerpo
y por ahí estaba durmiendo en la noche y lo veo a él levantarse y doblarse de una forma inhumana, o sea, una forma muy rara porque los ataques energéticos eran muy físicos en ese lugar. El mismo Vaticano tiene una carga tan fuerte que hace que cualquier forma energética se manifieste físicamente. Ok, fíjate una cosa muy interesante. Bueno, este señor, bueno, tenía estos problemas, tomó a la iglesia en un momento muy difícil porque Juan Pablo II, por ejemplo, decidió hacer un lugar para que todos estos violadores como Marcial Maciel y muchos más fueran a estar ahí guardados. Y él apoyó a Juan Pablo en todo momento. Pero también Bergoglio tiene lo suyo, tiene lo suyito y tiene cosas muy obscuras que en la historia dice, ¿qué es esta lucha de energía? ¿Qué es lo que realmente estaba luchando ahí en el Vaticano? Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo, bueno, veo la luz, pero veo también que hay una relación entre Benedicto y Papa Francisco que tiene que ver con el tiempo, porque yo los veo con el final de un final de un ciclo que se aceleró. Por eso es que la renuncia de él fue prematura. Se siente como un momento, él tenía su tiempo recorriendo, porque lo veo en la forma del reloj como si él fuera las manecillas y él se va moviendo y va girando y hubo un momento en que eso se interrumpe y al interrumpirse eso se interrumpió un ciclo que tenía que terminar, un ciclo para la iglesia, para entrar en una nueva era, es lo que veo yo. Pero lo que yo estoy viendo también es que esta grieta también va recorriendo todo el planeta Tierra y Por va los, recorriendo y va creando como una división y va dividiendo el planeta en dos. Entonces, todo esto que está pasando y todo lo que estaba representando Benedicto, como te decía, al eliminarse todo esto y al estar esta nueva energía, es una nueva luz que empieza a dominar, querer dominar el planeta Tierra. Es una forma también de traer como más feligreses, pero todo esto también viene en contacto con un cambio en el ADN del humano, porque yo estoy viendo aquí que lo que trae aquí el Papa Francisco es unido a ciertas energías oscuras de este dominio que quieren hacer ellos del planeta, son cambios en el ADN y veo cómo está acá el ADN en su movimiento y cómo empiezan a hacer ciertas manipulaciones y estas manipulaciones van creando una mentalidad de control que ellos necesitan controlar la mente del humano para que esta energía que está emanando en este momento del Vaticano y que poco a poco se ha ido expandiendo, como haz de cuenta, como una neblina que va lenta, pero que va cogiendo hasta el punto que lo que quieren ellos es que toda esta energía rodee el planeta Tierra. a ver, cuando se eligió a este señor Francisco, se dice que hubo cierta manipulación de grupos de la élite de nuestro planeta para que quedara él porque tenía ciertos compromisos que cumplir para la Agenda 2030. Aparentemente eso es lo que se dice. Observa qué es lo que ves y quiénes son los que están detrás de este señor, ¿cómo se llama? Francisco, Francisco, que ya les urgía que Benedicto saliera de ahí. Nicolás. Mira, Ira, la primera sensación que yo tengo es como un retortijón muy fuerte en el estómago, como si fuera la primera instancia en la que, anudado ya como una debilidad de vitaminas, entra él como, yo lo que veo es un líquido que también trae como un extra de algo como muy plateado. Y él lo toma y ahí él le duele como que recibe un muy fuerte dolor de estómago y cae en cama. Una vez que cae en cama le dan esta cosa 3 veces al día, Ira, y es lo que es como va como parte como con su como su comida y es como
Y yo lo que veo que él después de que cae en cama ya no es muy consciente porque entra como en este estado de paralización. Cada vez que van transcurriendo los días, menos cosas hace él como en su estancia física. Yo lo que observo energéticamente o como lo veo es así como lo vi al principio, es como si estuviera él como enterrado y con el faltante de todo lo que está delante de su cuerpo, como si estuviera desgarrado energéticamente, como si le faltara la cobertura. Okey. ¿Quién ordenó este desgarre y quién fue o sea, fue su sirviente, fue alguien que le mandaron, cómo fue que se organizó esto? Y, ¿por qué? Fíjate, aparte que coincidió con este término de año y con este inicio de año y que aparentemente son inicios de ciclos, inicios de muchas cosas. Cuéntame qué es lo que percibes, Fede. Bueno, cuando me voy yendo hacia el lugar en donde está esa competencia energética, lo que Ujú, percibo es un cofre negro muy, muy cúbico, y ese cofre negro así como de una piel de, como si fuera cocodrilo, algo así. Adentro tiene un objeto que es como parecido a una pulsera de esas pulseras esclavas de oro, con unas ciertas piedras ubicadas de una forma del lado interno de esa pulsera. ujú, Cuando percibo lo que hace esa pulsera, es como si fuera que en el estado de misa o en las situaciones en las que hay misa, esa ujú, pulsera hiciera como un entramado energético entre lo que se dice, o sea, como las intenciones de la misa y todo, ujú, y las piedras que se van cruzando energéticamente y van generando programaciones mentales en todos los feligreses que están en ese momento. ujú. Ese, ese tipo de artefacto solamente está en manos de quien es papa, y por esa razón era por la que se estaba disputando, y tiene mucho que ver con lo que decía Margarita, porque es el control. Y ahí sí lo percibo al Papa Francisco en el escenario, y que él de alguna forma u otra necesitaba ese artefacto que ellos tienen. Ah, okey. Ese artefacto, como él renunció y todavía no había muerto, no lo podía entregar hasta que Ujú. porque él, al final de cuentas, su energía seguía estando ahí. Tan seguía estando ahí que decidieron mandarlo a una casa de descanso que quedaba un poquito más lejos, pero su sombra, su fuerza seguía ahí. Y Sí, muchos detractores de Francisco, em, hablaban e iban a buscar a Benedicto para que pudiera negociar y hablar con este Francisco y poder llegar a algunas conclusiones o algunos acuerdos. Entonces, era este artefacto que todavía estaba en poder de Benedicto lo que a Francisco le hacía falta para poder conseguir el control mental, ¿es así? sí, así es. Sí, Okey. de hecho, hasta que él murió estuvo como em, bajo secreto en un espacio en el que no podía ser develado. Cuando él muere es como si la parte de sus secretarios o la gente que está a cargo con él Ujú. tienen la obligación de entregar ese espacio, que es como un armario en donde tienen distintos tipos de artilugio, pero ese era como el más importante. Observa qué tipo de artilugios, como dices tú, hay en ese estante, en ese lugar donde guardan esas cosas, y por qué guardados ahí y no en el mismo Vaticano. ¿Por qué cuando se fue Francisco se los llevaron y por qué no guardados en el mismo Vaticano,
que se supone que es el lugar donde están todas estas situaciones y cosas. Margarita. Bueno, aquí yo veo, veo al Papa Benedicto, lo veo a él con un ADN, em, pero veo como ese ADN estaba protegido em, por un muro que estaba alrededor del Vaticano. Son muros espesos y son muros que tienen ciertos olores densos y muy pesados, porque son muros que fueron creados para proteger este ADN que yo veo acá. Pero al retirarse y al entrar o al ser retirado, el Papa Benedicto, cuando entra Francisco, sí, hay muchas energías alrededor que son oscuras. Yo veo, hay un gran teatro, que es el teatro, no sé si es el Pablo VI, que es donde tiene una forma de serpiente, y veo cómo ellos se congregan en ese espacio y veo muchas energías bastante oscuras. Veo cómo este papa está aquí sentado en un trono, en una gran silla, pero veo como también hay muchas personas que están congregadas y vuelvo de nuevo a ver otra forma de ADN que es un ADN que está genéticamente mutado. Pero todo esto hay mucha gente la que está involucrada en todo esto, en esta Agenda 2030. Entonces, en esta forma de mutación del ADN y en esta cuestión que estaba protegida, necesitaban entonces que este Benedicto dejara de existir físicamente para que esta protección del ADN que estaba resguardado pudiera ser abierta. ¿Qué es lo que ellos pretenden? ¿Cómo pretenden hacer esta transformación y cuáles serían los primeros cambios que aparentemente ese Francisco y sus allegados pretenden o quieren hacer? Nicolás. Mira, Ira, ¿me escuchas? Sí, sí. Yo observo dos imágenes. Mira, la primera imagen que observo es una oficina en donde hay una conversación entre el Papa Francisco y otras personas en donde hablan de la importancia de que eso tome tiempo. Luego, observo como en una imagen, como si fueran dos líneas, una línea que llega a dos puntas y que cada una se representa un sol, se levantan y energéticamente está puesto el Benedicto XVI y el Francisco. Y es como si en la parte del Benedicto XVI hubiera una luz en la zona de los pies y en Francisco está como de la cintura hacia arriba, pero es como si la proporción energética que tiene este hombre hace falta en transferencia al estado energético que representa esa específica posición, porque yo veo que les otorga un agregado energético, Iracema, como si fuera como un tipo de dispositivo gravitacional que hace que la sensación de estar cerca sea atrayente y otro tipo como de cualidades. Entonces, lo que yo observo también es que no se podía realizar una transferencia de golpe porque la transición no es natural. O sea, lo más normal es que no haya vivos dos papas. Entonces, se necesita que uno muera, pero se necesita que muera en un día específico en donde se levanta la energía, o sea, en el momento energético en el que quiebra el calendario gregoriano, yo lo veo como que está como por encima de una celebración relacionada como con el nacimiento como de un dios o algo por el estilo, que viene con toda esta situación pagana de la Navidad y eso, que tiene que ver con la transferencia de un sol a otro sol. Es como si fuera un ritual. Por eso O sea, tenía que ser en esta época. O sea, esto que necesitaban hacer tendría que estar fortalecido por los rituales que se hacen en los solsticios de invierno en la parte norte y de verano en la parte sur, Y por eso ¿no? tomó tiempo la muerte, porque la transferencia tenía que ser en específico en este momento. Y se percibe Iracema como
como si esa parte que le hacía falta a Francisco que tenía Benedicto tenía que ver con la posición de haber estado antes de él y cómo Francisco en acción estaba en movimiento incapacitado, como tenía muchas palabras, pero no mucho movimiento, y es como si esta capacidad energética de la muerte de este hombre le transfiere ahora como la parte restante del egregor energético que representa el Papa, como que le da los pies energéticos de su egregor. Para caminar, entonces. Ujú. Ok, ¿qué es que lo que ahora tiene pensado este señor Francisco hacer? Es que a Francisco se le han venido muchas cosas, o sea, entre los problemas que ha tenido en su país natal de Argentina, que aparentemente no lo quieren por toda la historia que tiene ahí de su negrura con sus mismos compañeros jesuitas, con los problemas que tenía con los chicos abandonados en la calle, con los problemas que ha tenido con aparentemente la financiación de grupos de delincuencia, o sea, como grupos como Al Qaeda y ese tipo de cosas, como la relación con narcotraficantes, ese tipo de cosas que aparentemente, pues Francisco es bastante fácil de convivir y de llevar y de cumplir acuerdos con este tipo de personas. ¿Qué es lo que ahora este egregor del Papa, que representa ahora Francisco en su totalidad, quiere hacer ahora que tiene este poder que se le ha que ha recibido? Federica. Bueno, esos artilugios nunca salieron del Vaticano, Ira. Yo veo una habitación que es una habitación especial, como muy al fondo, es toda verde esa habitación. Y ese armario es lo único que hay en esa habitación. Es una habitación perfectamente cuadrada, pequeña, y ese armario ocupa toda una pared. Y ahí o sea, las llaves de ese armario las tenía Benedicto. Y cuando él fallece, sí, esas llaves son entregadas. Adentro de ese armario percibo cetros, como unos cetros que energéticamente van desarrollando diferentes cosas. Percibo algunos objetos ritualísticos de estilo egipcio. Veo como unas varillas así que tienen en las puntas agujeros cuadrados, como unas varillas que son varillas cuadraditas y como si fueran palitos chinos para comer de esos, pero un poco más gruesos, de oro, y tienen agujeros cuadrados. Y esos agujeros percibo que son como formas de alineación con distintos astros, que el ojo alinea a determinado astro y genera algo. Son como objetos, muchos objetos de ritual específico para cada época del año, y percibo que cada estante, por ejemplo, tiene artilugios para una fecha especial. Entonces veo, por ejemplo, la Pascua en el primer estante, y ahí percibo como un sombrero estilo, es como un sombrero bastante raro, de una forma todo con puntas, como parecido al arlequín, algo así, pero no tan puntiagudo. Y hay así muchos objetos que se utilizan no públicamente, sino como rituales que son paralelos a las misas, en donde se congrega mucha gente. Por ejemplo, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos lo percibo con toda una especie de cruces múltiples, que es como una varilla y muchos cruces, y en esos cruces veo frases en hebreo, veo frases en diferentes idiomas, en latín, en inglés
y en un idioma que no puedo reconocer, no estaría conociendo, pero es como algo de una época, como algo sumerio, algo así, porque es todo como con jeroglíficos, con simbolitos. ¿Hay grimorios en esa estantería para hacer los Sí, rituales? Ok. sí, ¿Cuán- hay como 5, 5 grimorios. muy gruesos. Deben tener algo de como 20 centímetros cada libro. Ujú. Son como papiros bien antiguos. Y cuando se abren, por ejemplo, hay uno que percibo que data de hace mucho tiempo, incluso antes de los egipcios, y lo percibo todo solamente con dibujos. Mm. ¿Quiénes son los que están capacitados, aparte de los papas, para llevar al cabo estos rituales, tomar estos grimorios, porque los grimorios también tienen energía en sí misma ahí acumulada, guardada? ¿Quiénes son los personajes que son los responsables del resguardo de todos estos objetos y de pasar a este a este Francisco, todas estas llaves y todo lo que hay en este gran librero? Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, y lo que veo aquí es que hubo una guerra de castas. Una la representaba Benedicto y la otra Francisco. Y por eso es que se ve este teatro, este gran teatro, que tiene esta forma de serpiente. Se ve un dragón, se ve una energía de un dragón presente, como un dragón serpiente, y se ve un portal. Lo que representa Francisco es el que esta casta vuelva a retomar otra vez el poder aquí en el Vaticano. Y Benedicto, pues derrotado y derrotado todo lo que, y todas estas entidades que también lo respaldaban a él, que eran estas como estas sombras oscuras. Por eso es que se ve en este teatro, se ve como tú me preguntabas, que hay muchas personas del gobierno que están representados en este gran espacio donde están reunidos, y como este portal que se abre a través de este papa, pueden entrar entidades, muchas entidades están entrando en este momento y están tomando un puesto en esta gran reunión, en este gran espacio en el que pero veo diferentes razas, inclusive hasta se ven humanos. Y lo que veo es que hay una conexión con lo que pasó hace 2 años con esta gripa, y Ujú, cómo eso empezó a mutar el ADN. ujú. Y la forma en que muta esto el ADN, que son los experimentos que están haciendo todo este grupo, todas estas personas que tienen conocimiento del tema y que tienen el poder para hacerlo, lo que se empieza a ver como el ADN empieza este virus empieza, tiene como forma circular, como forma de racimo, y empieza a envolver el ADN, y al envolverlo empieza él a mutar, y hay una parte del ADN que se vuelve invisible, que va creando esto una sensación de invalidez, una sensación de miedo, una sensación de que algo falta. Y esa sensación es perfecta para poder empezar a trabajar el control mental en la población de la Tierra. Es una Mm. mutación que se está haciendo, y es despacio, porque el movimiento que está haciendo esto que vivimos em, va. Hazte cuenta, es como si se estuviera comiendo el ADN, entonces hay una sensación de movimiento, pero hay una parte que falta, entonces las formas del ADN están cambiando en este Hay, momento. hay un estudio, fíjate bien, de una científica bióloga que se llama Jennifer Doudna, algo así. Esa mujer habla precisamente de la vacuna y de este tipo de cosas, cómo están haciendo un cambio genético, y ella advierte que
está habiendo un cambio genético en la humanidad a partir, fíjate bien, ella hizo un estudio a partir desde las cosas estas de la borrega que clonaron, algo así, ¿no? O sea, un borrego clonaron, Dolly, o no me acuerdo cómo se llama. Sí, Desde esa época empezó a hacer un estudio del ADN y empezó ella a decir en este último estudio que él entregó, que había una edición genética y que el futuro de la especie humana estaba en peligro. La CIA sacó hace, no sé, 5 años, 10 años, un estudio también que hablaba donde en la Guerra Fría, esta que hubo hace muchos años, empezaron a hacer estudios con ADN y esos estudios están ahí, cualquiera que los quiera acceder a ellos puede entrar a la página de la CIA, y hablaban de estas visiones remotas, de estos clarividentes y telepatías y telépatas que iban a buscar información para poder entonces modificar ciertos aspectos y ciertas formas. Otra cosa muy interesante, Margarita, sí. en un momento se creó una máquina en el Vaticano donde aparentemente unos físicos, y eso también está documentado en los documentos desclasificados de la CIA, hubo una máquina que conectaba con ciertas cosas y hacía ver el pasado de la historia de la humanidad. Ahí muchos que pudieron tener acceso, que bueno, no fueron tantos, fueron poca gente la que tenía acceso a eso, empezaron a cambiar su percepción acerca de la misma religión. Después, uno de los papas dijo que esto, creo que fue Juan 23, creo que dijo que esta máquina se tenía que perder, que romper, que todo, porque veían precisamente cómo había ciertos rituales o ciertas cosas en la religión que modificaban el ADN. Verifica qué es lo que en realidad quieren modificar y para qué, en este control mental, para qué les va a servir la modificación del ADN biológico, físico, de órganos y todo, con esta parte del control mental. Nicolás. No te oigo, Nico. Yo lo que observo irá más allá de una intención de movimiento como tal. Yo lo que primero veo que se abona es una instancia que lo aterriza energéticamente a la maquinaria que es tanto físicamente el Vaticano, como lo que es la energía que conecta como con toda esa vibración, por llamarla de alguna manera. Es como si la completud ahora de la energía lo calibra y las primeras palabras que vienen y las demás son como reforma, y la otra es como algo cuando lo pones a fuerzas, Imposición. imposición, reforma e imposición. Es como si él va a buscar la forma de cambiar, o desea cambiar ciertas como estatutos muy básicos de la fe que profesan, a través de una reforma impuesta. Ok. Bueno, esta imposición, ¿cómo es que la tienen planeada y estructurada? Porque también se han modificado ahora, aparentemente, en estos últimos años, ¿cómo se llama esto que les dan a los niños? El catecismo. Se ha modificado la estructura también del catecismo, tanto para adultos como para niños y jóvenes. Observa qué es esta forma nueva de imposición o de reforma que está, según este señor, planeando, modificando, aceptando, moviendo. ¿Qué es lo que está ahí pasando? Fede. Bueno, cuando me voy a ese espacio de ritual paralelo, yo percibo que ahí en ese lugar
tuvo todo este tiempo en el que estaba Benedicto vivo y Francisco como papa, el poder de ese ritual específico. Él dirigía ese ritual paralelo. Lo que percibo es que siempre cada papa que asume asigna a un cardenal que está al mando de ese ritual paralelo. Como Benedicto no había muerto, ese ritual paralelo seguía en su mando, según las formas eclesiásticas, claro. Entonces, él continuó como cardenal, no como papa, cuando renunció, haciendo él mismo esos rituales, con ayuda de ese cardenal que él había asignado. O sea, entonces ahí Francisco no tenía ninguna autoridad, ninguna energía presente en todos estos rituales que todos estos años se hicieron, y el hombre no tenía esa fuerza, no tenía ese respaldo energético, vamos a decirlo así. Claro, hace de cuenta que hay dos iglesias paralelas ahí y es como subsuelo una iglesia entera, más fina, como si fuera el pasillo del Vaticano. Y arriba, así como está posicionado en el altar el Papa, abajo está ese ritual paralelo. Y yo percibo que cada domingo se sacrifica un niño y ese niño que es consumido por esos cardenales que están ahí abajo, lo que hace es sostener la energía no solamente de la misa que está dando el Vaticano, sino de todas las iglesias católicas por todo el mundo. Y es como que se hace una red a través de la cúpula. Okay. Cuando percibo eso, tengo que agregar que lo que ellos hacen es una entrega de un cuerpo para recibir los cuerpos de otros que quieren entregar su cuerpo. Ok, entonces, quiero que busques este momento en que se desprende la parte sutil de este hombre Benedicto para que me permitas hablar con ella bien cerradita. Ok, Margarita. Bueno, yo veo dos cosas. Una, que ese aparato pues está vigente, ese aparato conecta con un portal que es muy grande, que está alrededor de la Tierra. Y es a través de ese portal que tú puedes viajar a través del tiempo, porque aquí se ve la esfera, se ve la Tierra, y esta espiral la rodea permanentemente. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es con las almas que empiezan a desencarnar, van girando y vuelven a entrar a la Tierra por un lado. Pero cuando tú me preguntabas qué pasa con el humano y con la modificación que se hace a través de la anatomía energética, sí, hay una modificación que ya se está haciendo y el cuerpo empieza a verse diferente, los centros energéticos se ven diferentes, la circulación energética en los cuerpos también se ve diferente, se ve más rígida, el cuerpo pierde brillo. No se ve tan luminoso, se ve mucho más denso, se ve más rígido, y esto ayuda a que estos cuerpos sigan conectados con esta espiral que está alrededor de la Tierra. Cuando tú entras a través de este aparato que está en el Vaticano, que está en un espacio resguardado como debajo de la tierra, haz de cuenta, tú puedes entrar y te puedes desplazar en diferentes etapas y en diferentes momentos. Y hay un momento en que la Tierra se ve en la superficie como si fuera un gran disco, y por el otro lado la Tierra se ve como si la Tierra estuviera devastada. Se ven varias caras de la Tierra, se ven varios momentos de la Tierra. Entonces, sí se ve cómo la raza empieza a mutar, y la mutación se va adecuando a los cambios que estos personajes quieren hacer con la Tierra. ¿Cuáles son los cambios más significativos que se empiezan a notar
en esta forma en que los percibes y a partir de cuándo van a empezar a ser más evidentes en la parte física humana. Nicolás. Mira, Ira, Ujú, yo lo que observo es que esta imposición viene claramente tocando las fibras de las nuevas generaciones, creando una revolución muy vistosa de todas las creencias básicas que conllevan y que como que trascienden. Es como si fueran a reducir los textos para hacer como más concretos y hacer como más guiable el proceso. O sea, ya no va a tener como tantas vertientes, como se intenta cerrar los procesos, los rituales para hacerlos como más generalizados y hacerlo todavía más eso como protocolario. Em, yo lo que observo, Ira, es que se reducen, por ejemplo, como las emisiones de palabras de los sacerdotes en las misas para tener como abrir espacio como a otras intervenciones que no tienen que ver como con lo que se dice en sus rituales, sino con otros aspectos, como de otros temas, algo así. Como si ujú. reforzaran el proceso espiritual como con información para darle un valor. Es como si intentan darle un valor agregado a lo que defiende esta energía de este ser. Okey, lo que dices tú suena interesante, porque ahora los jóvenes realmente no están tan interesados en la religión. Ahora, buscan otras formas y aparentemente no es como en algún momento, la humanidad, em, se volcaba hacia la religión. Ahora los nuevos jóvenes no están volcados a la religión y aparentemente, digo, cuestionan muchas cosas de la misma religión católica. ¿Qué son los cambios más significativos que aparentemente quiere impulsar esta nueva reforma educativa religiosa para atraer a estos jóvenes? Porque, lo que les interesa es los jóvenes, los viejos como quiera, pues, ya, aunque les puedan dar energía o lo que sea, creo que les interesa más esta forma del de la juventud, no tanto ya de lo que ya tienen ahí preestablecido con personas adultas o personas maduras. Fede. Sí, acá estoy. Lo veo a él y es como un murciélago con alas de águila. Ay, qué cosa. ¿Murciélago con alas de águila? Ujú. Okey. Eh, bueno, le voy a decir el nombre con el que él estaba, ¿no? Benedicto, ¿o quiere que Ujú. le diga? No, sí, Benedicto le voy a decir. ¿Me permites hablar con él? Sí. Okey. Benedicto. Al fin Señor, tengo espacio para hacer mis descargos. cuéntame Mm, qué es lo a dónde vas, qué estás haciendo encerrado en ese lugar, a dónde vas a ir, qué pretendes, cuéntamelo todo. No me puedo ir ¿Por qué? porque todos los pactos, todas las formas en las que uno se consagra y se propone en matrimonio con Dios y con la iglesia, Ujú, hace que siempre estemos aquí, todos, todos juntos. ujú. Yo voy a formar parte ahora, sin mi cuerpo, de la sede de los santos papas que están fallecidos. ¿Qué crees que tu trabajo como papa dejó como sabor a la humanidad? ¿Crees que la humanidad quedó complacida con tu trabajo o cómo es que tú lo percibes? La humanidad nunca entendió mi trabajo. Ujú. ¿Y cuál era tu trabajo en realidad?
Yo solamente soy fiel a la Ujú. iglesia y soy el que cuido de alguna forma en ese momento en el que estuve como papa todos los intereses que el catolicismo tiene. Ok, vamos hablando de una cosa. ¿Cuáles son los intereses reales que el catolicismo tiene alrededor del mundo y en relación con la humanidad? La devoción de las mentes es Ujú. la gran inyección energética que el catolicismo utiliza para poder sostener los pilares de sus propios edificios. Las iglesias que se derrumban, como pasó hace unos años con Notre Dame, Ujú. son el claro ejemplo de la falta de apoyo mental de la gente que los rodea. Notre Dame se volvió un establecimiento completamente turístico, sin la carga energética suficiente en base a rituales que la iglesia necesita para erguirse y mantener esos pilares fuertes. Entonces Por quiere eso decir, se destruyó, por eso no nos servía como católicos. entonces ustedes destruyeron Notre Dame, ustedes mismos destruyeron Notre Dame, entonces, para transformarlo en esta energía devocionaria que ustedes necesitaban. Se desviaba la atención de lo realmente importante a lo arquitectónico y esa nunca fue la idea. Mm. Entonces, a ver, Benedicto, en esta forma en que tú ahora energéticamente perteneces a ese lugar, ¿cómo tus energías ahora dependen de el que aparentemente fue tu oponente energético en vida? ¿Qué pasó ahí? Él me ve como oponente, pero Ujú, yo sé que al final todos trabajamos por y para lo mismo. ujú. A mí no me importa estar de este lado o del otro. Sigo cumpliendo la función que cumplí. Sigo manteniéndome aquí, devoto, firme y sosteniendo el catolicismo. Ok. ¿Con quién hiciste tú esos votos que cumples hasta este momento? Nosotros consideramos que tanto Dios como Satanás son las mismas entidades duplicadas. Ujú, Por eso siempre se hace por duplicado. Hay un ritual a Dios y un ritual a Satanás cada domingo y cada fecha especial. ok, Esas son las formas en las que nos consagramos. Son dos. ok. Pero en esta forma, pues, ¿quién es Dios y quién es Satanás? Si al final de cuentas estamos en un mundo dual y dices que es la energía igual, pues viene siendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué hacerlo en Sí, dualidad? nosotros la mantenemos dividida Ujú, justamente para que la mente nunca tenga un discernimiento de cuál es el poder unificado de estas dos partes. De eso ujú, se trata. Si usted se fija, todo el mundo tiene las dualidades de lo bueno y lo malo, de lo triste y lo alegre, como muy marcadas. ujú, Mantener esto en distancia y como cosas sin relación hace ujú, que la mente no pueda enhebrar sus propias formas de concebir, de crear y de diseñar mm. el mundo en el que cada uno o cada individuo desearía vivir. Y ahí es donde nosotros podemos participar a través de sus mentes, creando cosas y situaciones y elementos y materia que el catolicismo necesita para seguir en el planeta Tierra.
A ver, una cosa que me hace dudar de algunas situaciones. ¿Por qué renunciaste? O sea, si tenías el poder todavía tú y energéticamente es como si te hubieses quedado con la energía más fuerte y primaria de lo que representa el egregor del Papa, ¿qué, ¿qué es lo que te hizo renunciar? Yo nunca fui lo suficientemente carismático para el público. Ujú, La Iglesia Católica necesitaba un ser al cual devocionar de otra manera y que Bueno, sea más allegado al público, más correspondido con la multitud. Yo ah, nunca fui correspondido porque mis expresiones son más austeras, ujú. A más ver, guardadas. pero Francisco, que tú digas que es simpático, no es. O sea, es latino, es más abierto a muchas cosas. ¿Por qué un papa latino y no un europeo como siempre se había venido presentando? ¿Por qué romper este esquema de esta forma de un hombre latino presentado ahora como máximo representante? Pero como te lo digo, simpático, simpático, Francisco, no lo es. Y que también tiene muchos detractores y que también tiene aparentemente muchas cosas que no gustan, también eso es real. Sí puede ser, pero para el momento y en contraste conmigo hay mucha diferencia. Ujú, Sí es un ser que resulta atractivo para muchos, sobre todo para jóvenes. Aunque ujú, hay muchos que no quieren, hay muchos que sí deciden seguirlo a él. ujú, Y es importante que se tenga en claro que la Iglesia Católica necesita llegar a más rincones, a más lugares. A través mío no lo podíamos lograr. A través de él se logró de una mejor manera. ujú. Ya ve usted muchos eventos como el evento tan grande que se hizo en Río de Janeiro para los jóvenes. Ujú, Fue un producto muy bien manifestado. ujú, Sí, se mantuvo mucho en esos momentos la energía de muchos devotos jóvenes. La iglesia necesitaba un cambio, necesitaba otra nueva cara, pero nunca fue de confiar, Francisco, para todo el cónclave. Por ujú, ende, la parte más importante fue otorgada a mi juicio y a mi forma de administración. mm. Mi Entonces, cautela ujú, hacía que el poder de la Iglesia Católica se mantuviera resguardado. Ahora, ya sin mi cuerpo en el Vaticano, no sé cuántas historias podrán develarse de nuestra forma. Francisco es muy imprudente con su ujú, boca y con su comunicación. ujú, Espero que no se equivoque. ok. Entonces, esto que acabas de decir es muy importante. Tú muchos años estuviste en la parte legal del Vaticano, manejando muchas situaciones muy importantes en estas situaciones, como te digo, legales del Vaticano, tanto en Banco Vaticano, tanto en los juzgados, en el juzgado Vaticano, pues, tanto en las cuestiones de los divorcios, tanto en esas cuestiones de las denuncias, de los abusos, y bueno, cubriste muchas espaldas y cubriste al mismo Juan Pablo II, que aunque también la gente lo quería mucho,
también Juan Pablo tenía sus cositas. ¿Qué es lo que puede suceder con esta poca prudencia de Francisco, con todo eso que quedó ahí como archivado? Yo siempre fui papa desde que asumí. Ujú, Nunca dejé de serlo, solamente Francisco hizo de un personaje que la iglesia necesitaba. Ahora él toma el mando real. Realmente hoy es la asumición de Francisco al poder papal. ujú, Lo que pasó en el pasado ya no tengo control. No estoy en mi cuerpo, ujú, pero sí avecino y estoy sintiendo desde este lugar ujú, que este espacio se está desmoronando poco a poco y que de alguna forma hay filtraciones y hay cosas que Francisco no sabe cómo sostener. ujú, Aunque no me haya querido, yo lo mantuve en discreción, lo mantuve sosteniendo energéticamente. A partir de ahora ya no está más en mis manos esos cuidados y tampoco me da demasiada importancia. Solamente me genera nostalgia que los católicos puedan entender que esto no es más que una forma para mantenerlos protegidos del mundo exterior. Me da miedo de que malinterpreten nuestras propias formas de crear esos espacios de protección. Bueno, es que ahora dime, en este cambio energético, ¿qué es lo que sucederá energéticamente? ¿Qué tipo de Roma rituales? Ujú, probablemente comiencen a verse imágenes de una iglesia que pocos conocen, solamente quienes estamos adentro y en lo más cercano al papado ujú, podemos acceder. Ni siquiera todos los sacerdotes del planeta tienen relación con estos rituales. ujú. Yo percibo que allí hay mucha gente indiscreta tomando fotos, grabaciones. Ujú, Todavía desde mi lugar fallecido intento dificultar esas tareas de exhibición, pero no sé cuánto tiempo pueda soportarlo. Bueno, Francisco es un tipo exhibicionista, ¿no? Le gustan ese tipo de cosas, le gusta traicionar a la gente. Hay muchas cosas que Francisco ha hecho a lo largo de mm, esta forma de vivir la religión como jesuita, y ahora tanto en su pontificado, ¿no? Traicionando a sus mismos amigos que él ha dado autorización para que malversen fondos, y él mismo los ha traicionado y los ha entregado, y como ha dicho uno de ellos, Francisco me quiere muerto. Entonces, bueno, hay que ver Como qué. ya, como ya le he dicho, nunca fue alguien de confiar. Solamente estaba siendo utilizado como una fachada para el Vaticano. Ok. eh, desconecta, Fede. Desconecta, Fede. ¿Cómo te sientes? Bien, con Ok. sed. Ujú. Margarita.
Bueno, yo veo que en la parte física veo un alargamiento de la columna del sistema óseo, o sea que son personas mucho más altas. La piel, la sensación de la piel es una piel fuerte, son cuerpos más, digamos, más resistentes, con capacidades, tienen como unas capacidades en la audición y en la visión. Es como un humano mejorado, pero es un humano que es mucho más rígido. Y, digamos, y el campo mental, ¿qué pasa? Que el campo mental a nivel colectivo y a nivel individual, hay muchas memorias que son insertadas, vividas y no vividas. Entonces el humano empieza a sentirse que va caminando en un laberinto oscuro y en ese laberinto oscuro empieza a buscar una salida porque ese laberinto lo lleva a él, a esas memorias, a conectar con cosas fatídicas, con cosas, con mucho miedo, con cosas catástrofes. Entonces, ese mismo miedo y ese mismo laberinto colectivo los lleva a ellos a la búsqueda de una luz, pero la búsqueda de esa luz es la búsqueda no de los guías o de los seres que antes tenían estos rostros, sino son, yo lo que veo es una forma de una esfera, parece como una rueda, y esa rueda tiene como unos códigos, y el humano va entrando en esos códigos, va desencarnando y va encarnando en una forma diferente, inclusive hasta su cuerpo energético se ve diferente, se ve en forma de esfera. Entonces, todos estos cambios, tú me preguntabas, ya se están empezando a hacer. Todo esto ya, esto va a ir progresando, digamos, es progresivo a través de las generaciones, van cambiando y todo esto va a empezar a cambiar. Los cuerpos van a empezar a cambiar muchísimo, la visión, todo, lo Ujú. por dentro, todo se siente mucho más, como yo te decía, lo que pude ver antes como mucho más rígido. Pero entonces el pensamiento está bloqueado, ¿no? Aparentemente, o sea, en esta. Sí, en este momento hay muchos recuerdos Ujú, colectivos del humano de sentirse perdido. Entonces, mm, al estar en ese laberinto, en esa oscuridad, él va a empezar a buscar esa búsqueda de la salida, esa búsqueda de la luz, esa búsqueda de la salvación. Entonces, entre todo esto, como esto es colectivo, pues se va volviendo una gran masa crítica en ujú, el planeta. Entonces, y esto hace parte también de esta manipulación que se está haciendo en el ADN. ok. Muy bien. Desconecta Margarita. Nicolás. Mira, Ira, ¿me escuchas? ¿Sí, sí? Yo lo que observo, Ira, es una importante reducción en todos sus tiempos ritualísticos, desde las misas hasta los procesos de catequesis. Es como si los intentaran acercar más a una infancia incluso todavía más pequeña, justificándose el ritmo con el que la juventud adquiere conocimiento e intentan como hacerlos, como formar parte de su comunidad, porque de eso depende como del bautizo. Es como si a ellos o esta masa, así esta empresa que envuelve todo el planeta, no necesita que las personas estén comunicadas activamente para estar absorbiendo de ellas, solamente necesitan formar parte de la estructura vibracional de la creencia que se sella como con ese acuerdo del bautizo y los sacramentos, y eso les da como pertenencia. Entonces desean que sea más, él más bien desea que sea más antes el tiempo en el que suceda todo esto, para que desde más jóvenes ya formen como parte activa de lo que es toda la estructura energética. Con este afán de devoción, con ese matrimonio energético, entonces quiere que sea más joven para tomar energía más joven y al final de cuentas, ok, perfecto. Muy bien, chicos, vamos a dejarla aquí porque es increíble, ya tenemos casi 2 horas. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía y vamos limpiando y eliminando cualquier tipo de memoria, de recuerdo, de situación energética y regresamos a este momento presente, cada uno a su ritmo va abriendo los ojos.
¿Cómo les fue? Bien. Bien. Sí. Mucha información. Mucha información. Pues bueno. Fuerte. Sí. Sí. Gracias, chicos. Y Gracias. gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme a mi correo electrónico info@irasemahipnosis.com. Seguimos aquí trabajando para todos ustedes. Gracias a todos. Gracias, chicos. Cortamos la grabación. Bye. Chao. Bye. Chao.